Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Xiaomi Redmi Note 6 Pro. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. En el Xiaomi Redmi Note 6 Pro tendremos que está construido en aluminio, algo que notarás rápidamente, ya que gracias a ello no ensuciarás tanto la parte posterior con tus huellas a comparación de otros terminales. Debes tener cuidado con el agua, ya que este terminal no posee protección ante esta. Este dispositivo guarda el mismo estilo y diseño que sus anteriores versiones, no cambia en gran manera, únicamente que posee una muesca de gran tamaño a comparaciones de sus predecesores. Además cuenta con marcos reducidos, a excepción de su parte inferior, en donde es bastante prominente. Pero ya para hablar de la diferencia más marcada es la presencia de 4 cámaras, algo que ya hablaremos más adelante. La sensación en mano de este terminal es estupenda, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos toparemos con 149.3 x 71.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por 2 tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Redmi Note 6 Pro hallaremos el botón de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz estará en la parte inferior, pero su conector de 3.5 milímetros para auriculares se encuentra en la parte superior. Este dispositivo viene con los botones de navegación en su pantalla, algo raro ya que esto debería haber reducido su marco inferior, pero es algo que no tenemos en este terminal. Tendremos una bandeja para la SIM y tarjeta micro SD en su lateral izquierdo, sin ninguna novedad significativa. Algo negativo de este terminal es que no contaremos con un puerto USB tipo C, sino que por el contrario tenemos el tan común y casi obsoleto puerto micro USB. Sumado a lo anterior tendremos que el sensor de huellas dactilares está en la parte trasera, algo común en esta compañía, además de contar con el sistema de reconocimiento facial en la cámara delantera para desbloquearlo con nuestro rostro. Ambos sistemas son rápidos, precisos y seguros, es difícil engañarlos y además de esto son muy rápidos. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. El Redmi Note 6 Pro para este apartado tendremos 2 versiones, una de 3 y otra de 4 GB, que varían según la distribución geográfica, por lo menos en Colombia es más fácil encontrar la versión de 4 GB.
En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. Para el Redmi Note 6 Pro, en su almacenamiento tendremos dos versiones, al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, capacidades que pueden aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Xiaomi optó por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 para alimentar el Redmi Note 6 Pro, un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Este no es un procesador antiguo y es capaz de ejecutar la mayoría de las aplicaciones y los nuevos títulos de juegos, en donde podemos observar que su desempeño funciona adecuadamente. Pero si de verdad quieres tener un equipo fluido, te recomiendo bajarle a las gráficas, ya que no podemos pedirle mucho a un terminal gama media, con lo cual conseguiremos una experiencia realmente placentera. El teléfono se calentó ligeramente después de jugar por más de 10 minutos, algo que es relativamente normal, pero no se calentó excesivamente como sí sucede en otros dispositivos. Ejecutamos algunos puntos de referencia en el terminal para medir el rendimiento, y las puntuaciones no fueron significativamente diferentes a las del Xiaomi Redmi Note 5 Pro, por lo cual está más que claro que no existe un avance significativo con su procesador. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. La capacidad de batería también se mantuvo sin cambios para el Redmi Note 6 Pro, con una batería de 4000 mAh, y en nuestras pruebas del equipo para video HD, el teléfono logró durante 15 horas y 36 minutos aproximadamente. Esto es exactamente una hora menos que en el Redmi Note 5 Pro, que podría ser la consecuencia de presentar una pantalla ligeramente más grande y brillante. Con nuestro uso, que consistía en WhatsApp, juegos y Google Maps, el Redmi Note 6 Pro nos duró más de un día sin ningún problema, pero si lo usas para aplicaciones no tan pesadas y un uso más moderado, el terminal fácilmente puede pasar del día de uso. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo tiene la ventaja de ser compatible con la tecnología de carga rápida. En concreto, funciona con el protocolo Quick Charge 4.0, lo cual no es lo mejor en este tipo de tecnología, pero por lo menos cuenta con ella.
Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Redmi Note 6 Pro tiene una pantalla de 6.2 pulgadas con una relación de 19:9 y una resolución de 1080 x 2280 píxeles Full HD Plus con una densidad de 432. Este panel es LCD IPS y con este tenemos que es notablemente más nítido de lo que teníamos en sus antecesores, y eso es justo teniendo en cuenta al aumento de precios y lo que ofrece la competencia en el mismo presupuesto. En cuanto a la calidad, la pantalla es similar a lo que solíamos ver en los teléfonos Xiaomi con precios más económicos. El problema se torna en cuanto a los tonos más fríos, pero MIUI tiene la disposición para ajustar el balance de blancos y el tono hasta cierto punto. Desde la perspectiva del consumidor, Xiaomi debería ganar algunos puntos por incluir la famosa muesca, pero al ser tan desproporcionada logró todo lo contrario, o bueno, por lo menos en mi opinión. Y si estás de acuerdo conmigo, tienes la opción de apagarla para que no te salga esta muesca. Sin embargo, ocultarla no te dará espacio adicional para los iconos de la barra de estado. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. En el Redmi Note 6 Pro encontraremos dos cámaras traseras de 12 y 5 megapíxeles. El sensor de 12 tiene una apertura focal de 1.9. El sensor de profundidad secundario de 5 megapíxeles nos ayudará a generar el afamado efecto bokeh. En la parte frontal, el teléfono también tiene una cámara para selfies de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Xiaomi afirma que la detección de la escena con la inteligencia artificial está integrada en la aplicación de la cámara. Con esta es posible que las cámaras traseras sean capaces de reconocer hasta 32 escenas,
mientras que la cámara de selfies puede reconocer 12. Las fotografías de paisajes tienen detalles decentes y el teléfono logró una correcta exposición. Si te acercas al 100% verás algunas pérdidas en detalle. El HDR automático está disponible y se activa automáticamente cuando es necesario. Al tomar retratos, el teléfono logró una buena detección de bordes. Una vez que se toma una foto, obtienes las opciones para ajustar el nivel de desenfoque y ajustar la iluminación. En condiciones de poca luz, el teléfono reduce la velocidad del obturador para capturar más luz, por lo que puedes notar un poco de desenfoque si el sujeto está en movimiento. Cuando no tienes una fuente de luz cerca, las fotos no son tan nítidas y carecen de muchos detalles. La grabación del video llega hasta los 1080 píxeles, lo cual es decepcionante, considerando que otros teléfonos inteligentes en este rango de precios son capaces de grabar videos en 4K. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Redmi Note 6 Pro es de 558.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.100 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 145 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Redmi Note 6 Pro en botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 6 Pro le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos: únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en diseño. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.